Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, nuestros escuchas que están siguiéndonos cada lunes a través de nuestras redes. Tengan muy buena tarde. Hoy es una tarde de mucho recuerdo, de mucha memoria. 2 de octubre de 1968. Para los compañeros caídos, ¿quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo cambios en el programa, ningún anuncio intercalado. El movimiento en 1968 en México fue un movimiento social de protesta. Participaron estudiantes, profesores, intelectuales de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, también amas de casa, obreros y profesionistas. Hace 55 años, policías y militares dispararon a una multitud pacífica, en su mayoría jóvenes, manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas. Esto fue una masacre. En los tiempos de hoy, la memoria nos permite recordarlo y pugnar por seguir luchando por los derechos que ayuden a forjar la conquista de un mejor futuro. Nunca más utilizar la fuerza pública para reprimir al pueblo. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia con nuestros compañeros que nos acompañan esta tarde. Aquí está con nosotros Ángela Martínez, de la colonia Santa María la Ribera. También el doctor Alejandro de la Vega, siempre aquí presente. Y nuestro compañero David Foucault, dirigente y copaco de la colonia Doctores. Y vamos a dar inicio de lo que ha acontecido esta semana y en estos días en nuestra querida alcaldía de Cuauhtémoc. Adelante, Ángela. Muchas gracias, vecinos, vecinas. Como lo acaba de decir mi compañera Alba, es un día triste, es un día que recordamos con mucho dolor porque hubo familiares que fallecieron o fueron desaparecidos y jamás se volvió a saber de ellos. Por eso es un día tan importante para nosotros que también lo transmitamos para ustedes. Habrá gente muy joven, pero también habrá gente con la edad que tenemos nosotros y que van a recordar. Entonces es triste esta situación que recordamos hoy y que en el país es muy lamentable que se siga todavía con personajes como los que vamos a leer a continuación, que se siga reproduciendo el querer oprimir, el querer aplastar, que el querer de todas maneras sobresalir para obtener su beneficio, como esta señora Sandra Cuevas. Doy comienzo a una lectura que me parece sumamente importante, que la conozcamos y que nos demos cuenta el tipo de personas que quieren a fuerza tener un puesto para seguir lucrando, porque eso es lo que ha estado haciendo la señora Sandra Cuevas aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Y comenzamos con decirles que tras 2 años de empezar su administración, esta señora, residentes en la colonia han dicho que esta administración ha sido
con un balance negativo totalmente, por lo que opinaron que su gestión nada más ha sido para promocionarse ella, y ahora con lo que intenta hacer es pedir licencia el 3 de octubre, que es para de alguna manera darse a conocer a través de la alianza PRI-PAN-PRD y para la jefatura de gobierno. El tesorero del programa de operación de parquímetros de la Asociación de Residentes de estas colonias, como es la Hipódromo, la Cuauhtémoc y la Juárez, ha dicho que esta señora no ha respondido con los dineros que tenía que dar para los parquímetros, como son 25 millones de pesos, sin acatar un mandato judicial que le ordena pagar un monto inicial por 10 millones. La líder vecinal de la Hipódromo Condesa, Quetzal Castro, dijo que Cuevas no detuvo el incremento de antros o cambio de giro en diferentes establecimientos mercantiles en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa y Roma, por lo que comentó que el caso de un negocio de venta de tortillas que cambió del giro a venta de alcohol. Entre muchas violaciones al uso de suelo, y si le seguimos, no realizó acciones de bacheo en varias calles como la calle de Tonalá, Cholula, Benjamín Franklin. Además, no nada más en estas calles, en todas las 33 colonias no pudo hacer lo que la ciudadanía demandábamos en todas nuestras colonias. Y también va a dejar pendiente de lo del presupuesto participativo que quedó a la deriva. En el medio de la política existe un concepto que podríamos decir que está de moda. Se trata de la denominada narrativa política, que en términos muy generales se trata de la identidad que se construye sobre temas o personajes públicos a través de relatos o historias que se cuentan al respecto. En el caso específico de esta señora Cuevas, la narrativa que ha intentado
Bueno, sí. Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que nos siguen en la semanera, porque esta es la semanera. Y me toca presentar a la doctora nuevamente, Alba Ordaz, que nos recordó perfectamente ese trágico 2 de octubre de hace 55 años y como lo dijo acertadamente, los que ya tenemos cierta edad lo vivimos o nos acordamos. Yo estaba un poco más pequeñín, pero bueno, sí quedó, efectivamente fue así, la prensa lo quitó, lo sepultó y ustedes recordarán que iba a iniciar la Olimpiada aquí en México 10 días después. Entonces surgía echar una cortina de humo y así fue. En fin, 2 de octubre no se olvida. Es una contradicción irresoluble hablar de Sandra Cuevas al mismo que de adquisición de valores. Las conferencias Adquisición de Valores de Cuevas son una serie de pláticas que la alcaldesa imparte a niños y adolescentes en diferentes escuelas y colonias de la alcaldía. Según ella, el objetivo de estas conferencias es construir las bases cívicas de los futuros ciudadanos y fomentar el respeto y la responsabilidad. Sin embargo, en redes sociales, muchos usuarios han cuestionado qué autoridad diera estas conferencias, ya que consideran que ella no tiene autoridad moral ni ética para hablar de valores. Debido a sus antecedentes de corrupción, violencia y discriminación, algunos incluso han calificado estas conferencias como un acto Bueno, nos quieren bloquear, pero no pueden con nosotros. ¿Sí? Aquí dicen los compañeros acertadamente. Además de tener la obligación de hacer de dominio público el contenido de sus conferencias, habría que investigar si la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública, está al tanto de lo que Cuevas está haciendo. Es una absoluta insensatez pensar que Sandra Cuevas cuenta con la autoridad moral e intelectual para hablar de adquirir valores, como lo hizo la semana pasada en el Instituto María Canales. Cuevas y valores son palabras que se contradicen. Algunos lo definirían como un oxímoron que, por ejemplo, es hablar de un color negro blancuzco o de un muerto viviente. En pocas palabras, un zombie. Imaginemos por un segundo la idea de tener a Cuevas frente a un auditorio de 50 o 100 infantes. ¿De qué va a hablar? La misma funcionaria que se codea con la ultraderecha internacional y que con el suspirante presidencial Eduardo Verástegui, que podría decirles a los niños, ¿qué podría decirles a los niños sobre la diversidad sexual o sobre el derecho a decidir de las mujeres? ¿Cómo piensa abordar un tema sobre igualdad la misma persona que dijo, a mí no me gustan los pobres? O pensemos en el ámbito cultural, ¿cómo piensa hablar sobre el arte y cultura cuando su gestión prácticamente se ha convertido en un retroceso en esa materia? Es peligroso que los y las niñas de la Cuauhtémoc y de toda la Ciudad de México sean expuestos a un personaje irreverente, violento, iracundo y psicópata. Las escuelas están obligadas a formar y a educar, y no hacer espacios para el adoctrinamiento reaccionario y de propaganda política. Nosotros lo vimos, lo hemos vivido también a través de la distribución de los libros
gubernamentales que nosotros ya revisamos y efectivamente no tienen ningún contexto que no debe llevar. Sin embargo, esto efectivamente conlleva otras cuestiones, ¿sí? Y por tal lo denunciamos en este espacio. Gracias. Así es, doctor, es contradictorio hablar de valores y hablar de quien gobierna la alcaldía Cuauhtémoc actualmente. Pues no, ella es antivalores. Y el turno es del compañero David Fukuyo. Muchas gracias, doctora Alba, compañeros que se encuentran en estos momentos aquí en esta mesa. Un saludo a todos ustedes. Saludo a los vecinos y vecinas que nos miran desde sus dispositivos móviles, desde sus computadoras, desde sus redes sociales. Muchas gracias por seguirnos como cada lunes. Aquí estamos dando cuentas de lo que sucede en nuestra alcaldía Cuauhtémoc. Como bien lo mencionaban ya mis compañeros, hoy es un día de lucha, hoy es un día de recordar de esta cuestión que sucedió en el 1968, el 2 de octubre precisamente, pues es algo que nos tiene que tener cada año, pues recordándolo, cada año buscando que se castiguen a los culpables. Eso sucedía en los gobiernos neoliberales, porque hoy por hoy en esta cuarta transformación, pues ya no hay represión del gobierno hacia el pueblo. Estos gobiernos de la cuarta transformación pues respetan al pueblo, respetan a los ciudadanos y jamás se va a volver a escuchar que los policías o los militares pues reprimieron a los manifestantes, a cualquier manifestante. Eso sucedía pues cuando gobernaba el PRI y el PAN, que es lo mismo. Pues eso sucedía en esas épocas tan oscuras, tan feas de la política que han llevado a México a lo que es hasta el día de hoy. Bueno, yo voy a hablar de Sandra Cuevas, la vieja fórmula de perder ganando. Cuevas anunció que será el 3 de octubre cuando solicite licencia para contender por la candidatura del Frente Amplio por México para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y eso pues pone contentos a muchas personas, a muchos vecinos que escucharon esta noticia de que va a pedir licencia. Sin embargo, no hay que confiarnos porque ahorita les voy a decir por qué. En conferencia de prensa, la alcaldesa comentó que el 3 de octubre solicitará permiso ante el Congreso local para recorrer la capital del país del 4 al 19 de octubre. Voy a pedir licencia solamente 16 días y voy a recorrer las 16 alcaldías que comprenden la Ciudad de México. Explicó que solo pedirá licencia 16 días para evitar que los diputados locales de Morena deban nombrar a un sustituto en la Cuauhtémoc, de forma que así será ella quien elija a la persona que estará al frente de esta alcaldía durante su ausencia. Y por eso pues no quiere renunciar, no quiere dejar el cargo, porque además de eso pues el mismo cargo pues le ayuda a hacer su campaña, ¿verdad? Cuevas tiene muy claro que le será imposible obtener la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por parte del pacto prianredista. Esa es la explicación del por qué solo se va 16 días, pues al estar consciente de que no será candidata y de que tampoco puede bajarse, llevará a cabo únicamente una breve campaña simbólica, probablemente en aras de buscar el plan B de ser candidata a senadora o diputada federal. O sea, algún premio de consolación está buscando. Y además, bueno, no deja el cargo porque eso representa perder el recurso que se obtiene de la alcaldía Cuauhtémoc, recurso que además es de todos y todas nosotros, los vecinos y vecinas de la Cuauhtémoc. Si Cuevas tuviera la misma certeza que pregona en sus entrevistas y en sus eventos públicos, no solo extendería el periodo de licencia, sino que renunciaría al cargo por tratarse de
todo lo contrario, es casi evidente que lo de Cuevas solo será un show mediático. Se trata, a fin de cuentas, de la misma fórmula política rancia y caduca de antaño, también llamada perder ganando. Subirse a la contienda, hacer como si aspiraras a ganar y después perder, pero ganando. Esta práctica oportunista es una de las que más daño le han cometido a la política mexicana, en vista de que se trata de una absoluta simulación que no empodera a los mejores perfiles, sino a los más avispados. Simulación que caracteriza a Cuevas durante toda su gestión que ha tenido al frente de la alcaldía Cuauhtémoc. No está de más rememorar que en nuestro movimiento existe un personaje que ha reproducido esta misma fórmula, o quizás tendríamos que decir que Sandra Cuevas reproduce la fórmula del personaje de nuestro movimiento. Y eso que a decir de Cuevas, pues ella no es una política tradicional, sin embargo, pues sí hace lo que tradicionalmente han hecho otros políticos. En el pasado proceso de las llamadas corcholatas, Monreal sabía que sus posibilidades de ganar la encuesta para ser coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación eran nulas, pero aún así compitió e intentó infructuosamente detonar una campaña de desgaste en contra de nuestro movimiento. El resultado de esta contienda fue que el pueblo mexicano mandó a Monreal al fondo de la encuesta con un ínfimo 5% de las simpatías. Pero a pesar de ello, hoy en día, este personaje ganó un periodo más de vigencia política. Es decir, tal cual lo repite Cuevas, Monreal perdió ganando. Y así cada elección Monreal ha hecho este tipo de mañas y siempre pues lo único que logra pues es seguir vigente en la política mexicana, porque con un 5% la verdad es que, bueno, así es como su mentor político de Cuevas le mostró el camino de la simulación, y es por ello que pues ella ahora está haciendo esta gira, supuesta gira de agradecimiento, que además pues sabrá con qué recursos lo está haciendo, y pues eso es algo lamentable. Yo paso el micrófono, no sin antes decirles que aquí vamos a estar el próximo lunes, de igual manera dando cuenta de lo que sucede en nuestra querida alcaldía Cuauhtémoc, y pues es hasta aquí, hasta todo. Le paso el micrófono a la doctora Alba. Muchas gracias. Gracias, compañero David. Pues así es, Sandra Cuevas en su campaña, que desde un inicio ha estado realizando, pero a nosotros lo que nos interesa es pues saber cómo la está financiando. Estos recorridos son ya parte de su precampaña, no de un agradecimiento como ella lo quiere hacer pensar, y pues o lo paga con el recurso del erario público que corresponde a la Cuauhtémoc, o tiene financiadores, y si es el caso segundo, pues habría que explicar, porque esto también sería un delito. Y tenemos ya con nosotros al concejal Samuel Paz. Bienvenido, Samuel. A propósito de la lucha del 68, seguramente él tiene mucho que contar. Y también nuestro concejal Saúl Doroteo, que ya está aquí incorporado con nosotros. Vamos a darle la palabra a nuestro concejal Samuel Paz. Buenas tardes, vecinos. Hoy, 2 de octubre de 2023, se cumplen 55 años del gran movimiento estudiantil popular que se dio en este país. El movimiento fue el resultado de un gobierno déspota y represivo que había aquí en el país y en los estados. Antes de el movimiento que se inició el 26 de julio de 1968,
se dio en el país, en varios estados, una serie de represiones de los gobiernos estatales hacia los movimientos por reivindicaciones. Así se dio en Tabasco, en Sinaloa, en Sonora, en Puebla. Hubo varios movimientos. Y aquí se generó, o lo que destapó este movimiento fue una actitud represiva de los granaderos, quienes el 22 de julio, por un pleito que hubo entre una preparatoria y una vocacional, los policías se metieron a agredir a los estudiantes y a los maestros que estaban en clase. Eso generó una protesta que se inició el 26 de julio por esa represión. Como ya estaba la gente cansada de tanta represión, ese día se hicieron dos marchas, una por la universidad y otra por el Politécnico. Las dos marchas fueron reprimidas en el Zócalo. En esos tiempos el Zócalo solo se usaba para los eventos especiales, oficiales. Los movimientos populares, el pueblo en sí no tenía derecho a participar, a hacer un evento o un acto de protesta en el Zócalo. Consecuente con esto, el gobierno reprimió el 26 de julio todas las dos manifestaciones que se hicieron, y esto generó de que ese mismo día en las escuelas se empezaron a declarar en paro. ¿Qué es lo que pedían en 68? En el 68 lo que pedían los compañeros era que se respetara el derecho a manifestarse públicamente, a que en los sindicatos los trabajadores tuvieran la oportunidad o pudieran retomar sus sindicatos, luchar por su democratización y por mejoras para sus agremiados. Sin embargo, antes del 68 hubo varios movimientos, uno ferrocarrilero, maestros, y en 1964 un movimiento de médicos, que todos ellos reprimidos, y los dirigentes de los movimientos fueron encarcelados. Esto se basaba en dos artículos que había en el derecho penal, que era el artículo 145 y 145 bis, que prohibía hacer movimientos en las instituciones como petróleos, ferrocarriles, Comisión Federal de Electricidad y maestros. Y los que lo hacían eran acusados de disolución social. Por eso, y las cárceles pues había muchos presos políticos. Por eso este fue uno de los puntos importantes del pliego petitorio de 1968, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, porque a través de ellos se venía la represión jurídica hacia los movimientos. Otro de los puntos del pliego petitorio es la desaparición de los granaderos, que era el cuerpo represivo. Eso se logró cuando la compañera Claudia Sheinbaum llegó
a jefa de gobierno y de las primeras acciones fue disolver el Cuerpo de Granaderos. Entonces, yo nada más quería recordar que fue un movimiento muy importante, hubo una participación masiva de las universidades del país, una participación del pueblo apoyando este movimiento. Dentro de esto vemos que se lograron algunas cosas. Falta todavía que se haga una investigación y se castigue o quiénes fueron los responsables de esta masacre. Hay instituciones que fueron involucradas como las cámaras de diputados y de senadores, donde los priistas aplaudieron la represión del 2 de octubre. Pues eso es lo que quería comentar sobre el 68. Me toca hablar sobre Sandra Cuevas, la campaña Sin Fin. Cuevas arrancó este miércoles 27 de septiembre lo que denominó como su recorrido de agradecimiento en las 33 colonias de la demarcación. Algunas notas periodísticas retomaron un supuesto recibimiento favorable para Cuevas en el barrio de Tepito, a donde llegó a bordo de una patrulla vestida de negro fuchsia. Sin embargo, tales notas en relación con los recorridos de Cuevas generaron cuestionamientos en redes sociales sobre el financiamiento de esta nueva campaña o el porqué de tanto alebrestamiento en Tepito. Hemos cumplido ya 2 años del desgobierno de Sandra Cuevas, así como hemos comentado sobre los rasgos autoritarios que caracterizan su estilo de gobierno o la espectacularidad que transversalizó toda su gestión. Existe otro elemento común con el que podemos identificar este desgobierno. Se trata de la descarada utilización de recursos públicos para hacer campaña, actividad, en el mejor de los casos, constituye un delito electoral, pero fácilmente podría catalogarse como peculados. Si los pensamos objetivamente, Cuevas convirtió su gestión de gobierno en una eterna campaña política de 2 años. Cada acto de gobierno, al mismo tiempo que producía su característica espectacularidad, también era traducido en un acto de campaña. Una festividad como el Día del Niño le sirvió a Cuevas para recorrer la alcaldía todo lo que va del año con su ruta de la alegría. Su programa fascistoide, el operativo Diamante, derivó en propósitos semejantes. En este sentido, es sabido que las campañas políticas cuestan y mucho. No obstante, es ilegal utilizar el presupuesto de nuestra alcaldía para tales fines. Por ello, Cuevas debería ser obligada a rendir cuentas sobre esta campaña sin fin, en vista de que los conciertos, los convivios y los acarreos deben contar con una fuente clara y transparente de financiamiento. O lo pagamos nosotros por la vía del erario o Cuevas cuenta con financiadores, lo cual constituiría otro delito. Aquí hay que aclarar que independientemente de su recorrido y el gasto que está haciendo, ha habido manifestaciones de vecinos de diversas colonias últimamente protestando por la falta de servicios que no otorga la alcaldía, la falta de
arreglar los baches, las banquetas. Eso se ve en todas las colonias. Sin embargo, esta señora sigue gastando el presupuesto en festividades. En la pugna por la transparencia y las cuentas claras no existe cabida para los actos anticipados de campaña ni los financiamientos paralelos. Cuevas sí o sí tiene que explicarnos cómo pagó esta campaña sin fin. Muchas gracias. Muchas gracias al concejal Samuel por hacernos memoria de el 2 de octubre del 68, y vamos a pasarle el micrófono a nuestro concejal Saúl Doroteo. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos que nos siguen por medio de las redes sociales. Una disculpa por la tardanza, pero es nuestra labor acudir, y más siendo jóvenes, acudir cada año a la movilización pacífica que se realizan desde distintas universidades, organizaciones juveniles, en conmemoración a este día tan histórico en nuestro país. Yo nada más quiero concluir este tema diciendo que somos los nietos del 68 y del 71 del Halconazo. Somos los hijos de la masacre de Aguas Blancas y matanza de Acteal, y somos los hermanos de Ayotzinapa. Todas estas represiones gubernamentales fueron orquestadas por gobiernos del PRI, fueron reprimidas por gobiernos del PRI, en contubernio con funcionarios del Partido Acción Nacional. Y todavía se creen los muy santos para pedir el voto a las juventudes. Todavía se creen los muy inocentes para acercarse a las juventudes y brindarnos un discurso de doble moral. Ya no más. Ya llegó la cuarta transformación, en donde todas, todos y todes tenemos el mismo derecho a manifestarnos por nuestras ideas, por nuestras creencias y por nuestras luchas. Inicio con el tema. Sandra Cuevas, indicios de cómo se financia una campaña de manera ilegal. El gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc otorgó millones de pesos en 2023 a una empresa sin credenciales oficiales para participar en concursos públicos de contratación y con un historial de irregularidades. Se trata de Best Mexican Constructor, SADCB, cuyo registro no aparece en el padrón de proveedores de la ciudad, herramienta que sirve para garantizar que las empresas cumplan con los contratos adjudicados y la regularidad de los privados, y ha sido suspendida para participar en contratos públicos en otras entidades federativas por anomalías. El contrato mediante el cual se benefició a dicho proveedor se firmó en la administración de Cuevas. La corrupción es el abuso del poder público para obtener beneficios privados, violando los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esta genera desigualdad, pobreza, violencia, impunidad y desconfianza de las instituciones. Sandra Cuevas ha sido señalada por varios casos de corrupción que evidencian su falta de ética, responsabilidad y compromiso con los habitantes de la demarcación. El día de hoy se trata del beneficio que otorgó a una empresa irregular llamada Best Mexican Constructor, SADCB, con más de 2.5 millones de pesos por un contrato de riego de 4 pipas con agua tratada, sin contar con los registros oficiales ni el aval técnico correspondiente. Pero también está el caso de su proveedor llamado Nemesio Alejandro Méndez Jiménez, con más de 11 millones de pesos por la compra de bienes y servicios de mantenimiento de plazas, parques y oficinas gubernamentales, sin realizar un concurso abierto que garantizara las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos. Estos hechos demuestran que Cuevas no respeta los valores democráticos ni busca el bienestar colectivo.
sin el beneficio personal. Ella no representa los intereses de los ciudadanos, sino los de sus aliados políticos y económicos. Todo esto lo debemos de reflexionar y denunciar cuando la vemos intentando adoctrinar niños o cuando hace campaña para intentar postularse a un nuevo cargo. Para cerrar mi participación con una noticia ya más alegre, el día de hoy, 2 de octubre, fecha emblemática, como lo comentábamos, en la cultura mexicana, se cumple un año más de vida del Movimiento de Regeneración Nacional, partido político quien tiene la presidencia de la República actualmente, quien gobierna 23 entidades federativas y quien tiene mayoría legislativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Morena, quien ha traído una revolución de las conciencias y es el pilar principal de la Cuarta Transformación, quienes han traído bienestar, justicia social, seguridad y movilidad en todo y largo y ancho del país. Morena es Dos Bocas, es la pensión de adultos mayores, es Tren Maya, es Jóvenes Construyendo Futuro. Morena es que el peso esté más fuerte que el dólar, es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Morena es Sembrando Vida. Morena es la esperanza y la transformación de México. Les invitamos a que el próximo año, en el 2024, vayamos por el Plan C, vayamos a cambiar nuestro poder judicial. Ya cambiamos el poder ejecutivo y legislativo. Vayamos por el poder judicial. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Saúl, por recordarnos también que hoy es el 12º aniversario de nuestro movimiento que está trabajando por la Cuarta Transformación. Y bueno, ahora vamos a hacer la reflexión sobre la persona que gobierna nuestra alcaldía de Cuauhtémoc, mal gobierna, y la violencia que usa como discurso. En un sinnúmero de videos publicados en las redes sociales de Cuevas, es posible que podamos observar exactamente el mismo esquema de contenido. Ella vestida de policía, con uniformes semejantes al del equipamiento oficial, habla de su operativo Diamante, de la importancia del retiro de los enseres y de su concepción neoliberal de la recuperación de espacios públicos. Tras de ella, siempre hay una escenografía que la respalda en forma, es decir, de manera gráfica, a lo que ella propaga. Mientras ella habla de retirar enseres, hay trabajadores operativos de la alcaldía destruyendo con fuerza bruta, por ejemplo, la pérgola de algún local de comida. Y no es suficiente el retiro a secas. Para fortalecer su mensaje, estos trabajadores tienen que mostrar su fuerza destructiva y un uso de la violencia desmedida, que bien podría parecer innecesaria, pues se trata de maderas y plásticos inocuos, pero para los propósitos de Cuevas, esto debe ser exagerado al grado de verla muy provocadora. Para entender el discurso político de Cuevas, no solo debemos remitirnos a lo que expresa ella oralmente, sino hay que poner mucha atención a todo el escenario que cobija y acompaña sus mensajes. Su vestimenta, el fondo y lo que acontece mientras ella habla es parte del discurso mismo. Se trata de simbolismos que complementan o a veces contradicen lo que se expresa en forma de palabras. Visto de esta forma, es posible aseverar que la destrucción, la fuerza bruta y la utilización de recursos como la vestimenta que usa del personal de seguridad tienen como intención utilizar la violencia como un discurso político. No hace falta escucharla decir groserías públicamente,
aunque sí las dice, o verla golpear a alguien, aunque también lo hace. Cuando Cuevas es grabada con una motosierra recortando pedazos de madera, o cuando el personal de la alcaldía es utilizado como si fueran actores extras de una película para escenificar sus videos, el propósito sigue siendo el mismo: el uso de la violencia como discurso. Probablemente su principal inspiración audiovisual sea, ya lo hemos dicho, el presidente de Honduras, Nayib Bukele, quien utiliza el mismo estilo de recursos para sus videos. Sin embargo, más allá del estilo y la estética de los videos, la importancia de señalar esto es que existe una regularidad entre las y los políticos que promueven la violencia discursiva y ya en el ejercicio de sus funciones traducen ese discurso en acción. El riesgo de tener a una alcaldesa espuria haciendo videitos como los que ya dijimos no es tanto que destruya pérgolas o demás enseres, sino la evidente vocación y gusto por la violencia, por parte de una funcionaria que ahora pues aspira a querer tener algunos otros cargos. Vecinas y vecinos, este día queremos además decirles que más que nunca, a 2 años de haber tomado protesta como concejalas y concejales, refrendamos nuestro compromiso con ustedes para lograr una alcaldía Cuauhtémoc democrática, transparente y más justa. Y terminamos enviando desde aquí una gran felicitación a nuestro partido de Morena, que hoy cumple 12 años. Unidad y movilización. Y el doctor de la Vega nos pide… Nada más un pequeño comentario. En lo personal, hace algunos años conocí al concejal aquí presente, licenciado en Economía, Samuel Paz Cabrera. Inmediatamente hicimos alguna buena amistad por ahí, que celebro bastante, pero quiero que ustedes sepan que él fue miembro activo del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional el 2 de octubre de 1968, por lo cual quiero pedirle un aplauso aquí a mis compañeros para nuestro concejal. Y reconocer la valentía que en esos tiempos debería tener los que estaban en esos comités, ¿verdad? Y el conocimiento también, y que hasta la fecha sigue activo en su pensamiento y en su corazón. Gracias, Samuel. Toda una experiencia de lucha. Buenas tardes, vecinas y vecinos.